presidente de gobierno. Pero de aquí a entonces la inestabilidad política parece garantizada, con un Partido Popular con mucha prisa, aunque la disimule, y un Partido Socialista que trata de aferrarse al poder que se le escapa. En ese calvario que se adivina en los próximos meses para Felipe González y peor aún para Manuel Chaves en Andalucía, el pulso lo van a resolver de momento otros personajes cada vez más cruciales, cada vez más decisivos en la política española: Pujol, Arzalluz y Anguita. Felipe González ya advirtió la noche electoral que para él aquí no ha pasado nada o ha pasado muy poco. Hay que seguir gobernando, dijo, y remachó desde Cartagena de Indias: de moción de confianza, nada, y si acaso más adelante. Aznar lo dijo la noche electoral y lo reiteró aquí en Antena 3 Televisión el martes pasado: al gobierno le toca mover ficha. Es decir, Aznar le da unos días de plazo y después el gobierno se enterará. Jordi Pujol, Xavier Arzalluz no quieren moción de confianza, cuanto menos ahora, porque les obligaría a retratarse, y apuntalar ahora mismo a Felipe González es una foto indeseada. ¿Y Anguita? ¿Qué va a hacer Izquierda Unida en Andalucía? ¿Cómo van a navegar los diputados de la coalición en un Parlamento que entra en una tempestad? Lo sabremos ahora mismo. Julio Anguita es nuestro primer invitado esta noche. Después nos centraremos en la batalla de Andalucía, que a estas horas aparece como ingobernable. Dialogaremos con Javier Arenas, el hombre que, quizá para sorpresa de su propio partido y de todos, se quedó a solo 150.000 votos de la victoria en Andalucía. Aquí comienza Tiempos Difíciles. Don Julio Anguita, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hace muy pocas semanas, casi cuando comenzaba la campaña electoral, usted estuvo aquí con nosotros y nos dijo una frase tremenda, estalló en el estudio. Era probablemente una figura literaria, pero era una advertencia muy seria. Cuando ha pasado las elecciones, ha transcurrido solamente un mes, yo le pregunto, ¿dónde estamos? No me gusta ser agorero. Yo conozco. Entonces hablaba de una situación en todos son iguales, la política no sirve, todo el que está gobernando va a robar y el que no ha podido robar es porque no puede. El Salvador, que con 4 voces radicales es inflado, una especie de mesías. Y en la sociedad española, viendo, con la inhibición de unos y de otros, se está acunando un sentimiento de frustración. Efectivamente, en España se ha votado más que en otros países de Europa, pero ha habido una abstención importante, porque cree que eso no sirve para nada. El fenómeno que después pone una situación mental, como una especie de valores, o si quiere usted, infravalores, y están en la calle. Y la responsabilidad es de los que alimentan esos infravalores con sus actitudes, sin quererlo, sin quererlo, pero en el fondo el resultado objetivo es ese. Pues tomamos todos buena nota de la advertencia. Vamos a ver qué sucede en nuestro país. Como hablamos de elecciones, si le parece nos referimos un momento ante todos los resultados electorales. Usted mantiene que la derecha no ha triunfado tanto como se dice en estas elecciones, que solo el número de votos ha avanzado de Izquierda Unida, y que la derecha, dice usted, ha perdido 700.000 votos. A esa afirmación suya, que yo he recogido, yo le tengo que decir que el Partido Popular ha ganado en 38 capitales de provincia de 52, en algunas, en muchas, por mayoría absoluta, así que probablemente recogerá una buena cosecha de alcaldes en mayo del año próximo, de alcaldes y de presidentes de comunidad autónoma. Eso es una parte de la verdad, evidentemente, pero lo que yo sostengo, porque están los datos, es que con un 20% menos de participación en estas elecciones, la única fuerza política que sube en votos, es verdad, modestamente, 200.000 votos, mientras los demás bajan. Pero yo no quiero entrar aquí quién gana, quién pierde. Lo único que he señalado es que la derecha no ha conseguido más votos, sino que ha perdido 700.000. Con lo cual implica que hay una situación de cierta estabilidad. Lo digo porque no conviene echar las campanas al vuelo a nadie, ni unos ni otros. Habida cuenta que a mí, por ejemplo, el problema que más me preocupa es todas las mañanas cuando cojo un periódico y abro las páginas de economía, que son las primeras que leo. ¿Qué fábrica se cierra? ¿Qué industria se cierra? ¿Cuál es la perspectiva del tejido productivo? Y en torno a eso es donde hay que articular todas las medidas posibles. ¿A cómo salir de ahí, claro? Por seguir con la cuestión electoral, Izquierda Unida ha subido en número de votos, 200.000. En el caso de Andalucía ha sido verdaderamente espectacular el avance. Ya comenzó usted hace 8 años precisamente a marcar ese salto. Ahora ha seguido. No puede ser, yo le tengo que hacer esta pregunta, que también haya recogido voto de castigo al Partido Socialista y que sean votos prestados hasta que lleguen esas elecciones que deciden el futuro presidente del gobierno.
Realmente todo voto, o casi todos los votos, una parte importante de los votos son prestados. Y hay fuerzas políticas que avanzan porque fracasan otras, evidentemente. Si una fuerza política gobernante gobernase muy bien, las demás no avanzarían. Luego, cuando avanzan unas y retroceden otras, es porque hay por medio una acción de gobierno que no ha merecido la pena que la gente lo apoye, ¿no? Luego, eso forma parte de la realidad. Evidentemente hay un voto de castigo. Evidentemente también habrá gente que apuesta por un programa muy ligado a la Constitución, palabra que estoy diciendo constantemente, y muy ligada a un discurso que ha sido merecedor de alabanza. Hemos hablado de programa con sencillez, con claridad y diciéndole al pueblo una cosa a veces muy dura, ¿eh? Tenemos tarea para 8, 10, 12 años y con la Constitución en la mano. Y eso parece que ha tenido un respaldo importante. No del todo, pero como vamos a seguir trabajando así, modestamente, creo que eso irá en ascenso. He leído que incluso se propone usted eso que en palabra técnica italiana se llama el sorpaso, ¿no? Sí, que es el adelantamiento electoral, es decir, obtener más votos Izquierda Unida que el Partido Socialista en unas próximas elecciones. Yo dije eso cuando vine a Madrid. Se rieron de mí, usted no sabe las cosas que han dicho de mí. Lo que pasa es que yo sabía lo que estaba diciendo y sabía que tenía años por delante y que teníamos que pelear duro. Y además por una cosa también, cuando observábamos la política económica del gobierno veíamos sus fallas. Y yo puedo traer aquí informes de los años 88, 89, discursos míos elaborados con los informes que hacían los compañeros economistas, ¿no?, de Izquierda Unida. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que ni más ni menos una política que no respondía a lo que se predicaba en la campaña electoral ha ido abriendo un hueco. Y ahora se ve que hemos roto ese techo del 10% y comienza a vislumbrarse la posibilidad, yo soy muy cauto, de que se produzca ese sorpaso. Pero a eso hay que trabajar. Yo no le digo que eso no sea posible, pero es difícil. Por referirnos, ya que la palabra es italiana, a la situación italiana de hace unos años, usted sabe que cuando el Partido Comunista Italiano tenía más votos que el Partido Socialista, tenía también otras obligaciones, otros condicionantes y sobre todo estaba aquel Partido Comunista, el de Berlinguer, muy agarrado al gobierno concreto de las ciudades y de las regiones italianas. Sí. Y sin esa raíz, yo no sé si eso es posible. Pues es posible en la medida en que nosotros tenemos, es verdad, que todavía pocas alcaldías, pero tenemos unas elecciones dentro de un año. Es que verá usted, yo quizás por defecto de historiador, mido el tempo político mucho más lento que otros. Yo siempre tengo mucha paciencia y pienso que si no es mañana es pasado mañana. Y empiezo a trabajar desde abajo, arando, sembrando, regando y cuidando. En política no son buenas las modas. En política hay que modernizarse, hay que adecuarse al día, pero cada uno tiene que mantener sus ideas, su ideología. Y es cuestión de tiempo. Y como nosotros en cierta medida somos gente paciente, que va caminando con un objetivo y sobre todo recoge la realidad porque estamos todo el día en la calle, pues yo creo que lo conseguiremos. No obstante, la historia de la olvida. Después, si le parece, hablaremos del gobierno de Andalucía, de las posibilidades de gobernar Andalucía, pero ahora nos centramos en el gobierno de España, porque precisamente usted y yo leíamos antes de entrar una noticia que hemos dado ya a los informativos. El señor Pujol y el señor Felipe González han anunciado una especie de acuerdo para la estabilidad y además sin moción de confianza, por lo menos de momento. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Que me da la impresión de que ha sido una conversación vergonzante. Primero, me ha causado estupor. Sale el señor presidente de la Generalitat y explica unos acuerdos que sin duda tenía que explicar el presidente de gobierno. Pero pase, ya descortesías de este tipo ya son una cosa normal. Pero a partir de ahí, ¿qué sabe el pueblo español? ¿Qué sabemos los demás del acuerdo que han llegado? Para ser honestos en estos momentos, para tener la valentía y la dignidad suficiente de encarar una situación difícil, el señor presidente del gobierno, para el cual sigo pidiendo la dimisión, pero en este caso concreto, debe salir al Congreso de los Diputados, plantear la cuestión de confianza y decir, señores, el país está así como él quería que está. Y yo creo que la salida hay que hacerla así, 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 que él ponga sus ideas. Y los demás socios que tengan el valor de salir allí y decir que están de acuerdo. Y entonces que voten y digan que están de acuerdo con el presidente o están en contra, que se retraten. En estos momentos el pueblo español necesita que sus políticos sean valientes y dignos y defiendan sus convicciones, sean las que sean. Que los demás, en el caso de que haya una cuestión de confianza, votaremos en contra y explicaremos nuestro programa alternativo. Cuando todo se hace con nocturnidad, con sigilo, y cuando se manda un mensajero y el presidente no da la cara, estas cosas
son las que abonan el terreno que al principio dije muy poquito, pero va abonando. Porque España y los españoles necesitan mañana el político de izquierda o el de derechas, el que sea, que salga con toda valentía y dignidad, diga, aquí estoy yo con esta propuesta. Y los demás, que se mojen y se retraten con decoro. Si la gente lo que necesita a veces es que vea a sus políticos firmes en sus convicciones y no huyendo. Este es el problema fundamental que abordaría la cuestión de confianza. ¿Cuánto tiempo hace que no habla con Felipe González Julián Guita? Pues verá usted, aparte de los debates, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero aparte de la tribuna pues parlamentaria. Que yo recuerde días antes de mandar nuestros soldados a Bosnia-Herzegovina, nos convocó a los dirigentes de las fuerzas políticas parlamentarias y entonces nos pidió opinión. Y anteriormente una entrevista de 2 horas sobre la cuestión del Golfo Pérsico, donde hablamos del Golfo Pérsico nada más, 2 horas. ¿Y si ahora se sentaran Felipe González y Julián Guita a hablar con la situación del país que tenemos, con lo que ha salido del 12J, con lo que viene del 6 de junio, con el panorama que usted describe, ¿qué le diría, qué le pediría, qué le exigiría al presidente del Gobierno? Pues mire usted, podemos hacer una simulación y creo que el pueblo que nos esté viendo lo puede agradecer. El presidente dice que vamos a salir de la situación económica. Le preguntaría cómo. ¿Cuáles son los sectores que van a tirar de la reactivación económica? El textil, la siderurgia, los bienes de equipo, la fabricación de muebles. ¿Qué es? Que lo diga. ¿Cuánto cree que va a comenzar eso? ¿Cuántos puestos de trabajo cree que se pueden producir y en qué sitio? Y a partir de ahí, ¿cuál es la programación a 3 años vista de su gobierno en política económica? Y que no me diga la coyuntura internacional, porque si se me dice depende de la coyuntura internacional, ¿para qué votamos aquí un presidente? Votamos a quien sea. Es decir, dentro de la coyuntura internacional, ¿cuál es la capacidad de maniobra? Y sobre todo ese tema del paro y del tejido productivo, que lo explique. Yo le explicaré mi visión. Y le preguntaré qué piensa hacer su gobierno cuando en 1996 o 95 tengamos que revisar los acuerdos de Maastricht. ¿Cuál será la revisión que propondrá el gobierno español? ¿Qué cosas no se han cumplido de Maastricht y qué cosas va a proponer el señor González? Yo sé las que propondría yo y las que propondremos en el Congreso de los Diputados. Es decir, situarlo en el terreno de lo concreto y que no diga, esto va a reactivarse. ¿Cuándo cree usted? Aventure un juicio. ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Qué medidas piensa usted hacer? Eso es lo que le preguntaría. No existe esa entrevista, por lo menos que se sepa, no está planteada. A esta hora que estamos hablando no existe. Pero existe una referencia a Izquierda Unida que ha hecho el presidente del Gobierno en las últimas horas en Cartagena de Indias. Escuchamos al señor Aznar y a continuación escuchamos a Felipe González, porque sí hace una referencia concreta a Izquierda Unida. Yo, la verdad, visto desde fuera, pues no veía que el gobierno no fuera estable. Lo que veo es que tal vez el nerviosismo, por lo que sea, a lo mejor por la situación andaluza, el nuevo papel que puede jugar Izquierda Unida, o sea, la duda ha entrado en las filas socialistas. ¿En qué se puede pactar con Izquierda Unida? ¿En la política europea? No. ¿En la política económica? No. Lo que no podemos hacer es cambiar la política en la que creemos, por ejemplo, de control del déficit, porque puede haber un revés electoral. En la política europea no, en la política económica tampoco. ¿Qué se puede pactar entre el Partido Socialista y Izquierda Unida? Lo acaba usted de escuchar. No es la primera vez que el presidente del gobierno dice que no se puede pactar con Izquierda Unida. Claro, si es que tenemos 2 proyectos distintos. Lo que pasa es que uno está por ver, el nuestro, y otro ha fracasado. Porque claro, con un proyecto de política económica que va al 24,58% de parados, el primer país en precariedad en el empleo, el primer país en accidentes laborales, sin cumplir las condiciones de Maastricht y en la perspectiva no solamente del 97 sino más allá, que me digan a mí que esto ha sido un éxito. Pero aparte de eso, cuando muchas veces nos dicen, bueno, ¿ustedes por qué no pactan con el PSOE? Bueno, ¿están ustedes escuchando, señor González? Sí, pero usted sabe que en el interior del Partido Socialista, y lo puede leer estos días, hay sectores que piden un giro a la izquierda. ¿No sería más eficaz que Izquierda Unida tratara de acercarse a esos sectores en lugar de presentar una batalla frontal contra el conjunto del Partido Socialista? ¿Y qué significa acercarse a esos sectores? Porque esos sectores controlan al presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que pasa olímpicamente de su partido, Partido Socialista. Si cuando el señor secretario general del Partido Socialista Obrero Español pasa olímpicamente y dice que el gobierno hará lo que tiene que hacer, ¿de qué serviría eso? No.
Aquí el problema fundamental es qué política se va a hacer. Yo soy bastante realista, pese a lo que digan de mí. Me gusta mucho lo concreto, he sido alcalde. Y ningún alcalde está todo el día soñando. Hay que soñar, condición fundamental, y después aplicar. Y entonces lo importante es el programa. Con un señor presidente de gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español que dice que ya diga su partido lo que diga que le va a seguir. ¿Para qué sirve hablar con los compañeros del PSOE? Pero ese señor secretario general del Partido Socialista acaba de ser reelegido en un congreso en el mes de marzo. Eso es un dato obvio y es la soberanía popular de los delegados totalmente del Partido Socialista. Y esa es la cruz que tiene el Partido Socialista. ¿Es una cruz, un problema de él. ¿Es una cruz? Totalmente, fíjese. En estos momentos, una parte muy importante del PSOE está clamando por un giro a la izquierda. No ve bien ese pacto con Jordi Pujol. Y se está dando cuenta de que Izquierda Unida crece y que seguirá creciendo. Se está dando cuenta que va al abismo. Y naturalmente piensan en su partido. Quieren que el PSOE continúe durante décadas, durante mucho tiempo. Y ve que el camino que van es un camino tremendamente peligroso. Y claman por el giro. Si el presidente dice que no, que sigue con la política. En estos momentos, esa cruz significa que cuando, como he dicho esta mañana, el César caiga, arrastrará al partido con él. El Partido Socialista está abocado a una situación dramática. Como decía yo esta mañana, me gustaría ser Shakespeare para escribir este drama. Y es, el PSOE se ha alienado en su secretario general. Le ha entregado su voluntad mientras este hombre ganó elecciones. Pero cuando le entregó su voluntad porque el César era victorioso, enajenaba también su capacidad de decidir. Y en estos momentos, el PSOE, lamento decirlo, no tiene capacidad de decidir, está decidiendo por él su secretario general. ¿Usted no cree que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, se están alienando en su secretario general? Pues vea usted, en mayor o en menor medida. Desde luego, en Izquierda Unida, en muchísima menor medida. Yo soy una persona que ha sido contestada, que debato con mis compañeros delante de las cámaras de televisión, cosa que no hace el señor González. Es decir, cuando hay un Consejo Político Federal, y yo he tenido trifulcas políticas, debates políticos de profundidad, esas cámaras han estado delante. Que haga eso el señor González, a ver cuándo lo hace. O cuando hemos salido a otros foros a debatir. No. El caso nuestro es un caso donde yo ejerzo un liderazgo que se llama así, palabra que no me gusta en absoluto. Soy el coordinador, digamos, el dirigente más notable, más notorio, que está en la cabeza de Izquierda Unida, pero no, mi palabra no es ley, ni se me habla con esa especie de sumisión que se suele hablar en otros sitios. No, lo digo porque también hay divisiones internas en Izquierda Unida. En el Partido Socialista lo hemos visto, particularmente los congresos regionales. Sí, señor. Sí, pero señor. En Izquierda Unida también han tenido incluso caídas importantes de las listas, ¿no? Y le diré no, pero caídas importantes en las listas, diga usted por una cosa, porque la base intervino. Y le diré algo más, sí, no, la gente votó, cosa que no hacen en ningún partido, mire usted. Sí, yo lo recuerdo. Estamos ante un partido político que no es partido, ¿verdad? Una coalición, mejor una federación es su nombre, Movimiento Político y Social, que hace cosas que ningún otro partido se ha atrevido a hacer en España. Primero que entren ustedes. Y me permite que le diga una cosa, me sorprende que ustedes todavía no le hayan pedido al PP y al PSOE eso que hacemos nosotros. Que es que cuando debaten sus direcciones estén ustedes delante, recibiendo la primicia y la exposición de los demás. Esto no lo hace nadie, nada más que nosotros. Y el hecho de cómo elegimos nuestros candidatos, a través de la votación de la base, eso no lo hace nadie. Esto, cuando nos hablan de democratizar, aquí hay un ejemplo. Y claro que ocurre que hay debate en Izquierda Unida. Y además le digo una cosa, el día que no haya debate en la formación política que en estos momentos dirijo, yo me voy. Yo no quiero un cementerio. Lo único que pido es que el debate sea en torno a unas reglas de juego democráticas. Pero todo sí Buana y ha dicho Buana, eso no es un partido político. Señor Anguita, ¿por qué ha dicho usted que la derecha ha llegado a su techo electoral? Creo que ha llegado a su techo, creo. Me puedo equivocar. Esto no es ninguna agresión ni ningún insulto, es simplemente una evaluación, una estimación. Es una estimación, pero supongo que la basará en algo. La baso en los resultados estos y sobre todo viendo el gran nivel de abstención de gente que supongo son votantes de izquierda, ¿no? Son votantes de izquierda y a partir de ahí creo que ha llegado al techo. Me puedo equivocar, pero como así lo estimo, así lo digo, sin que esto suene una especie de agresión o insulto al Partido Popular. No tiene por qué sonar, le preguntaba por qué lo dice. ¿Y cree usted que el Partido Socialista ha tocado suelo? No. ¿Cree que seguirá bajando? Habrá una debacle por sostenella y no enmendalla. Fíjense en el tema italiano, fíjense en la situación francesa.
habrá una debacle. Y esa debacle es como consecuencia de ir generando una situación que no es querida por una base que ha votado. El pacto con el señor Pujol, y repito, yo no estoy asociado con el señor Pujol, simplemente que hay un pacto ahí que parece contra natura, pero no porque el señor Pujol sea catalán, sino porque es la derecha, la derecha, con todos mis respetos a la derecha, pero que digo que una formación política que se presenta como izquierda, que el 6 de junio llama a los electores españoles a votar porque hay que unir a la izquierda, y al día siguiente pacta con unos conservadores nacionalistas, con el señor Pujol, a partir de ahí se crea una confusión espantosa. Y después, cuando llega el tercero en discordia, el señor Arzalluz, que también está dentro de esa órbita conservadora, dicho sea con mucho respeto, entonces la gente termina por no saber qué es lo que ha votado. Hay que decir que al señor Arzalluz y al señor Pujol le ha ido bien en las elecciones. Sí. Parece que su electorado ha refrendado su política de apoyo al Partido Socialista, aunque hay otras cosas también. Claro, el señor Arzalluz y el señor Pujol pues habrán sacado sus pingües beneficios, sus ventajas, pero aquí por medio hay una cosa que se llama el Estado español y una cosa que se llama Constitución, y el desarrollo de esa Constitución desde nuestro punto de vista hacia el Estado federal, cosa que no quiere ni el señor Arzalluz ni el señor Pujol. Nuestra visión es: hablemos de España, de la construcción de España, del Estado federal español, y eso significa solidaridad, corresponsabilidad, crear. La palabra crear, construir, para mí es una palabra magnífica, porque significa esfuerzo hacia lo positivo. Que le pregunten a los señores Pujol y Arzalluz si están de acuerdo en la construcción de ese Estado español federal. A ver qué dicen. Entonces resumimos esta parte de la entrevista, después continuamos. Usted nos dice que, en su opinión, la derecha ha tocado techo, que el Partido Socialista no ha tocado suelo, sino que anuncia una debacle. ¿Y Izquierda Unida ha tocado techo? No, por lo menos yo creo que no. Y en todo caso eso lo vamos a ver en las próximas elecciones. Nuestra obligación en Izquierda Unida, sus dirigentes y sus militantes, es demostrar que no ha tocado techo, pero como siempre, todas las afirmaciones, yo digo, la prueba de la práctica es la que lo dice. El electorado es el que decide. El electorado es el que decide. Si le parece, en unos instantes, señora Anguita, hablamos sobre Andalucía, porque hay una situación que de momento parece ingobernable, con unos resultados nuevos. Seguramente usted opina lo contrario, lo vamos a escuchar enseguida. Y además escucharemos a Javier Arenas también, un hombre que ha obtenido unos resultados extraordinarios en Andalucía. Y en unos instantes volvemos con ustedes, seguiremos hablando de España, pero vamos a concentrar por unos minutos el diálogo en Andalucía, porque también hubo elecciones, como saben, el 12 de junio, y hay un gobierno por formar, y de momento no se sabe cómo. Quizá nuestros invitados de esta noche tengan la clave de la solución. Hasta ahora mismo. Ponte, caballero, ponte lo mejor. La vida sabe a gloria, a tarde de victoria, a gritos en el ruedo, a cita con la novia. Ay, ponte, caballero, ponte lo mejor. Coge tren, coge tren, coge tren. Si quieres viajar gratis, coge el tren de Skoll. Coge el tren de Skoll. Ahora en todos los packs de Skoll un 30% de descuento inmediato para viajar en tren y además 1000 viajes en AVE para 2 personas con fin de semana incluido. Coge el tren, coge el tren, coge. Con Skoll siempre aciertas. Coge el tren. La investigación a la que BP somete sus productos resulta impresionante. Cuarta planta, investigación de carburante para aviación. Séptima planta, pruebas de carburantes y lubricantes de competición. Y todo lo que aprendemos con estas pruebas lo ponemos en práctica aquí, en su estación de servicio BP. ¿Pizza para Andrés Ruiz? Última planta. Última planta, investigación espacial. BP en movimiento. Solo la ingeniería alemana Opel podía crear un coche tan asombrosamente equilibrado que convierte el trayecto más complicado en un agradable paseo. El mundo ha cambiado y por fin una marca de coches lo ha comprendido. Nuevo Opel Omega. Blau
Copun con tarjeta electrónica Keycar. Solo contigo. ¿Qué prefiere? ¿Un coche o un gran coche? ¿Solo el coche o el coche y el parking? ¿Un pequeño arreglo o reformar toda la casa? ¿Qué prefiere? ¿Un crédito o el creditón BBV? El creditón BBV, para comprar más pagando lo mismo cada mes. ¿Digestiones pesadas? ¿Ardor de estómago? Estés donde estés, Digestivo Reni te proporciona un alivio rápido y eficaz. Digestivo Reni ayuda a hacer la digestión y neutraliza la acidez de estómago desde el primer momento. Digestivo Reni antiácido, con carbonatos de calcio y magnesio. Alivio rápido para el estómago. Ponte, caballero, ponte lo mejor. Caballero te ofrece Lo mejor. ¡Jo, qué marcha tiene! Claro, lleva pilas Energizer. ¡No! Sí, el radiocassette me dijo que las Energizer les dan 1000 vueltas a tus pilas. Pilas Energizer. Energía sin límites. Me voy a dirigir a Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, para hacerle una oferta abierta de colaboración para la gobernabilidad de nuestra comunidad autónoma. Espero que de la misma manera que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, esperamos que Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, asuma la suya. Y cuando nos llamaban rumanos y estalinistas se lo creían. Pues que se lo sigan creyendo unos cuantos meses más, y unos cuantos años más. Yo cuando en nombre de Izquierda Unida le criticaba, me lo creía. Y por eso le vamos a votar que no. Yo tengo también que señalar que no resulta posible, desde la lejanía ideológica y programática, un gobierno del Partido Popular con Izquierda Unida. No resulta posible. Esas son las tres fuerzas más importantes, con sus ofertas, con los resultados. De poco gana el Partido Popular, además, en Andalucía. Se quedó a 150.000 votos y algunos escaños se jugaron ahí por 80 votos simplemente, en algún caso. Yo decía al principio que parece que la situación es ingobernable y parece que usted no está de acuerdo. No, es que no se puede pensar que una situación gobernable es cuando se tiene mayoría absoluta. Voy a poner ejemplo. No, yo no digo que se tenga mayoría absoluta, pero permítame. Usted ha sido alcalde, usted ha gobernado una ciudad y más importante, Córdoba, y sabe que gobernar es tener ideas, hacer presupuesto y necesita una mayoría, la que sea, para aprobar esos proyectos, si no, no se gobierna. Usted lo sabe. Me ha puesto usted un ejemplo importante. Yo goberné 3 años en minoría y ganábamos, porque hacíamos medidas importantes, la población las asumía. Era un trabajo ímprobo. Estábamos 13 frente a 14. Estábamos entonces los concejales del PC más los del PSA frente a la UCD más PSOE, 13 frente a 14. Y goberné. Y ganábamos, porque nos movíamos y tomábamos medidas justas. Gobernar es conducir procesos, proponer cosas que tengan respaldo de la mayoría, que sean tan evidentes que nadie pueda votar en contra. Cuando don Felipe González disuelve las Cortes en 1993, tenía mayoría absoluta. Tenía 176 diputados, sacó 175. Pero cuando Euskadico Ezquerra se disolvió, se incorporó una compañera y tenía 176. ¿Y qué dijo entonces? Que había problemas económicos, sociales y políticos, y apareció el tema con virulencia de la corrupción. Pues bien, él planteaba que se puede tener mayoría absoluta y, sin embargo, haber una situación ingobernable. Se puede gobernar perfectamente. Basta con que el señor Chávez proponga y a partir de ahí, tanto PP como nosotros, como Poder Andaluz, veamos si las propuestas del señor Chávez son interesantes, no son interesantes, que todos tenemos cabeza, y tenemos cordura y sabemos aquilatar en qué situación estamos. Porque hay que hablar de programa y fíjese usted qué contradicción. Don Felipe González no quiere cuentas con Izquierda Unida. Pero dirán, es que esto es en Andalucía. Bueno, pues vamos a hablar del Estatuto de Autonomía y de la construcción del Estado español. A partir de ahí, Andalucía no solamente es una gestión de servicios, Andalucía es también una opinión sobre la construcción del Estado de las autonomías. Y a partir de ahí entra en contradicción una opinión de Andalucía con una opinión del señor Pujol. Lo que el señor González ni el señor Chávez no pueden pedir es que estemos con una vela a Dios y otra al demonio. Dramáticamente,
cuando hablamos de la gobernabilidad de España y de Andalucía, aquí es incompatible estar gobernando con Pujol y abajo gobernar con Izquierda Unida. Son agua y fuego, porque cuando lleguen los problemas del estatuto, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos, se dice que no puede haber una ley de financiación en las comunidades autónomas. ¿Qué, que nos callamos? Cuando los andaluces planteen la cuestión del río Guadalquivir, que dice el Estatuto de Andalucía, que es competencia de la Junta de Andalucía, y el presidente de gobierno no quiere, ¿qué hacemos? Es decir, se van a plantear multitud de situaciones que van a enfrentar al gobierno, Pujol por una parte y Andalucía por otra. Se puede interpretar, señor Anguita, de lo que dice usted, se puede interpretar algo así como: si quieren que nos entendamos Izquierda Unida y PSOE en Andalucía, entendámonos también en Madrid. Vamos a ver, no. En Andalucía son los compañeros andaluces los que llevan esta cuestión, porque esto es una estructura federal. Pero claro, participamos de una misma política. Lo conocemos. ¿Y qué hemos dicho siempre? Lo que hemos dicho en la campaña. Hemos hablado de un programa. Y hemos planteado que Andalucía tiene que hablar sobre la reforma del mercado laboral. No estamos de acuerdo con ella. Pero la reforma del mercado laboral, usted sabe que no la determina la Junta de Andalucía ni el gobierno del País Vasco. Tiene que opinar también. Es una visión de la política. Opinar, claro. Sí, pero es el Congreso de los Diputados al que corresponde. Sí, pero Andalucía puede tener opinión y llevar unas iniciativas. ¿Serán tumbadas o no serán tumbadas? Verá usted, el combate se mantiene constantemente dentro de los límites de la legalidad. Lo que nosotros no podemos es apuntalar a un gobierno que tiene esa concepción de política económica. A un gobierno que está conforme con esa reforma del mercado laboral, que está conforme con el desarrollo de Maastricht, que está conforme con políticas económicas que están ocasionando una situación de paro. Pero además, fíjese, el gobierno pacta con un partido nacionalista conservador, y me parece muy bien, porque está en su libertad. Pero claro, eso implica una política para todo el Estado. Pues Andalucía, a la hora de desarrollar políticas, chocará con las políticas que se hacen en el Estado. Consecuencia: don Felipe González no puede estar con Convergencia y Unión y con Izquierda Unida en Andalucía. Es imposible. Eso está bien como análisis, pero hay que resolverlo porque hay que formar un gobierno en Andalucía. Pues sí, el señor Chávez puede formarlo, el señor Chávez con el Partido Popular, el señor Chávez en minoría mayoritaria, que no se muere nadie, y a partir de ahí cada ley se negocia, que los demás tienen sentido común. Y los de Izquierda Unida, los verdes, Convocatoria por Andalucía, mis compañeros, tienen sentido común. Es que va a pasar algo porque el señor Chávez, a la hora de llevar unos presupuestos, a la hora de llevar unas iniciativas, o pasa algo porque Izquierda Unida presenta unas iniciativas y sean apoyadas por otros grupos políticos. Es que esto significa la pluralidad. Ahora, amarrar desde la mayoría absoluta, ¿con qué programa? ¿Dónde está el programa? El señor Rejón va a discutir con el señor Chávez, se van a sentar y van a hacer algo muy importante en Andalucía, algo que por lo que sé es modélico. Se van a sentar las cuatro fuerzas políticas. No sé si es iniciativa de Izquierda Unida, creo que sí, pero me puedo equivocar. Y van a hablar de los cargos, la mesa del Parlamento y otras instituciones, teniendo en cuenta todas las fuerzas políticas. Algo que aquí no se tuvo en cuenta en la mesa del Congreso. Es decir, se le va a devolver, en vez de pagarle mal con mal, bien ejemplo de lo que hay que hacer a los malos ejemplos que dieron antes. Estamos ya en los últimos minutos, pero quiero plantearle dos cosas. ¿No cambia la situación el hecho de que el señor Chávez esté dispuesto a ceder 3 consejerías a Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía? Pero 3 consejerías ¿para hacer qué? Usted sabe que yo soy en esto muy reiterativo. Yo estoy en política por un proyecto. Mi sillón por el sillón es que no me interesa. Ahora mismo yo voy a estar en la Sierra de Córdoba tomando el fresquito y escuchando los grillos. Si estoy en un sillón político es por hacer algo. Ya me pueden dar todas las consejerías del mundo a los compañeros de Andalucía, que si tienen que hacer la política del PSOE, maldito, ¿para qué les sirven las consejerías? Esa es la visión que nosotros queremos acabar. Las consejerías se tienen para hacer una política, la que uno quiera hacer y pueda. Pero consejerías por consejerías ya no compran a nadie. Pero puede suceder también que haya un sector del electorado de Izquierda Unida, yo no lo sé, usted lo conoce mejor, que puede quedar desencantado porque vote Izquierda Unida para que algún día gobierne, no solo para que proteste y para que haga oposición. No, pero si es que se gobierna también indirectamente. Mañana Izquierda Unida plantea un programa, imagínese, y no es que yo quiera retar, pero vamos, le aconsejaría, si me puede contestar el señor Arenas después, aunque sea, que los compañeros de Izquierda Unida plantean en el Parlamento andaluz que Andalucía tenga las competencias sobre Guadalquivir tal como indica el Estatuto. Y llegan los señores del Partido Popular y lo votan. A partir de ahí, el Parlamento andaluz aprueba algo para dirigirse al Parlamento de la Nación. Pues bien, eso es gobernar, eso es proponer cosas. Eso también es gobernar.
Y que gobernar no solamente es sentarse en el sillón, gobernar es conducir procesos, orientar, proyectar, eso es lo que es gobernar. Si además se tiene el sillón, mejor, pero cuando el sillón puedes contaminar, o lo que es peor, es a cambio de abjurar de principios y de programa, no se puede decir que sí al sillón. Pues de momento ahí queda esa incógnita. Yo le agradezco mucho que haya vuelto a nuestro programa porque la situación lo merecía y veremos cómo se desarrolla la política española en las próximas semanas y meses, porque yo creo que aquí no habrá descanso del verano. Aquí eso que se dice siempre, habrá otoño caliente, habrá verano también caliente y no solo por la meteorología. Veremos, porque después de todo las cosas se van atemperando, se van almacenando y llega un momento en que saltan. Veremos lo que pasa. Gracias, señor Anguita. Si le parece, saludamos al señor Arenas, que entra ya en nuestro estudio. Por aquí lo tuve delante varios años en el Parlamento andaluz. No tengo que presentarles. En el escaño de delante. ¿Qué tal? Muy bien. Y bromeábamos algunas veces, porque somos gente que bromea. Igualmente. Estábamos juntitos en el Parlamento de Andalucía. Muy bien, pues le he hecho un pequeño reto que luego nos va a intentar. Y le vamos a echar de menos en el Parlamento de Andalucía. Como ejemplo, el tema de Diego de Alquiler. Sí, lo hemos comentado también. Y va introducido parcialmente